Fray Luis de León nació en Belmonte, España, en el año de 1527. Desde joven se consagró a la Iglesia y tomó el hábito de San Agustín, habiendo ingresado en el convento de Salamanca, en el cual profesó el 29 de enero de 1544. Fue considerado uno de los más grandes sabios de su época, y no sin razón, pues conocía a fondo las lenguas orientales, y sus estudios abarcaban todo el campo del saber humano de entonces. Dentro de la orden de los agustinos desempeñó importantes puestos, habiendo llegado a ser nombrado provincial, mas no desempeñó nunca dicho cargo, pues la muerte lo sorprendió en Madrigal el 23 de agosto de 1591, a los 64 años de edad. Oda a la vida retirada. El mensaje que nos da a entender Fray Luis de León es alejarnos de la vida mundanal y las preocupaciones que existen, y acercarnos más a la vida sencilla y a la libertad. En la primera parte, el poeta se refiere a los pocos sabios que en el mundo han sido, por el hecho de haber elegido el camino de la vida espiritual, alejada de las cosas materiales y de las banalidades mundanas que se asocian con el mundanal ruido. Este camino vital pasa por llevar una vida retirada, alejada del ruido de las ciudades. En la segunda parte, el autor nos habla de su propia opción vital. En la última parte, el poeta nos habla con mayor intimismo de sus condiciones de vida, basadas en la austeridad y la contemplación. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469, en Florencia, Italia. A los 25 años se le nombró secretario de gobierno, encargado de la Segunda Cancillería de Asuntos Exteriores y Guerra de la República. Realizó misiones diplomáticas ante el rey francés, la Santa Sede y el emperador. De 1503 a 1506 organizó las defensas militares de la República de Florencia. En el año 1512, los Medici retoman el poder en Florencia y es privado de su cargo y encarcelado por conspiración. Puesto en libertad, se retira de sus propiedades cercanas a Florencia, donde escribe sus obras más importantes. Sus escritos hablan sobre los principios en los que se basa un estado ideal y los medios para mantenerlos. Falleció el 21 de junio de 1527 en su ciudad natal. El Príncipe. En esta obra se plantea una necesidad de cambio en la política de gobierno de Lorenzo de Medici, el cual, para conseguir una Italia unida, deberá seguir los consejos de los 26 capítulos de la obra. Los cambios que propuso son extraídos de la observación y se deberían basar en realidades. Maquiavelo intuye que los valores y la moral tradicional no se ajustan a la cambiante e inestable Europa renacentista. Por eso muestra al gobernante el arte de conquistar el poder, al que identifica como el Estado. Es este arte la política de gobernante y ha de estar exento de toda norma. El bien común radica en el poder y en la fuerza del Estado, y no es subordinable en ningún caso a fines particulares. Así, el Estado podrá articular las relaciones sociales, garantizando que los hombres vivan en libertad a través de sus leyes. Solo así se logra el bien común, y todo lo que atente contra él puede ser rechazado, siendo cualquier medio ilícito. Miguel de Cervantes Saavedra. Nació en Alcalá de Henares, España, el 29 de septiembre de 1547. Fue hijo de don Rodrigo Cervantes Saavedra y doña Leonor Cortinas. Tuvo 6 hermanos. En 1551 se instaló con su familia en Valladolid y en 1566 en Madrid. Aquí asistió al estudio de la villa que regentaba el catedrático de gramática Juan López de Hoyos. En 1569 se incorporó a la milicia y 2 años después combatió en la batalla de Lepanto contra los turcos. Al quedar malherido de un brazo, lo apodaron el Manco de Lepanto. Cuando regresaba a España, fue tomado rehén por los turcos durante 5 años. Al quedar libre, regresó a Madrid y escribió su primera novela, La Galatea, publicada en 1585. Después, trabajó como recaudador de impuestos en Sevilla, pero en 1597 fue encarcelado acusado de complicidad en un fraude bancario. En 1600 se instaló en Valladolid, donde terminó de escribir la primera parte de su gran obra, El Quijote de la Mancha, que fue publicada en 1605. En 1613 publicó su colección de cuentos titulada Novelas Ejemplares. La gran aceptación de El Quijote de la Mancha hizo que publicara su segunda parte en 1615.
establecido en Madrid, cayó gravemente enfermo y falleció el 22 de abril de 1616. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El Quijote narra la historia de un hidalgo manchego, de unos 50 años, que se vuelve loco por leer muchos libros de caballerías. El protagonista llega a creer que las narraciones caballerescas relatan sucesos reales y decide salir de su aldea en busca de aventuras similares a las de sus héroes literarios, con el objetivo de proteger doncellas, enderezar entuertos y desfacer agravios. En su mente confunde la realidad y la literatura. Así, la venta de un camino le parecerá un castillo. Los molinos serán gigantes y los rebaños se transformarán en ejércitos de conocidos caballeros. Sor Juana Inés de la Cruz. Nació el 2 de noviembre de 1651 en San Miguel Nepantla, Nueva España. Fue hija de Pedro Ramírez de Santillana y Beatriz Ramírez Rendón. Juana, siendo tan solo una niña, acompañaba a su hermana a las clases y con tan solo 3 años aprendió a leer. A los 8 años de edad deseó entrar a la universidad. Pensó en vestirse como hombre para ingresar, sin embargo, no lo logró. Juana tomó clases de latín con Martín de Olivas. Con tan solo 20 lecciones aprendió a dominar la lengua. A los 15 años, faltándole muy poco para cumplir 16, ingresó al convento de San José de Carmelitas Descalzas, pero luego de 3 meses abandonó por problemas de salud. Luego de 1 año y medio ingresó en el convento de San Jerónimo, en donde permaneció hasta su muerte. Redondillas. En este poema, Sor Juana da un fuerte mensaje de protesta, y es un reproche muy duro hacia el género masculino, porque menciona los 3 factores que le alejan de la santidad, de lo bueno y lo justo, mencionado en las palabras de Jesús: la carne, el diablo y el mundo, y todo lo que está fuera del dominio de Dios. Gustavo Adolfo Bécquer. Originario de Sevilla, España, Bécquer nació el 17 de febrero de 1836. Su padre lo dejó huérfano a los 5 años. Comenzó sus primeros estudios en el Colegio de San Antonio Abad, para luego pasar a tomar la carrera náutica en el Colegio de San Telmo. A los 9 años quedó huérfano también de madre, y salió del anterior colegio para ser acogido por su madrina de bautismo. A la edad de 17 años dejó a su madrina para viajar a Madrid, en busca de fortuna a través del campo de las letras que se le daba con facilidad. No era fácil subsistir de la literatura, y Bécquer, que deseaba encontrar fortuna, lo que encontró fueron escaseces, por lo que se vio obligado a servir de escribiente en la Dirección de Bienes Nacionales, donde su habilidad para el dibujo era admirada por todos sus compañeros, pero fue motivo de que fuera despedido al ser sorprendido por el director haciendo dibujos de escenas de Shakespeare. De ese modo volvió a vivir de sus artículos literarios, que eran entonces de poca demanda, por lo que alternó esa actividad con la elaboración de pinturas. En 1862 llegó a vivir con su hermano Valeriano, y juntos vivieron al día, uno traduciendo novelas o escribiendo artículos, y el otro dibujando y pintando. Mucho les costó salir adelante, pero con el tiempo lograron juntos una modesta estabilidad que les permitía pintar y escribir por gusto, y no por necesidad. En septiembre de 1870, Valeriano falleció. Gustavo pronto enfermó sin ningún síntoma preciso de pulmonía, que se convirtió luego en hepatitis, que terminó su vida el 22 de diciembre de ese mismo año. Volverán las oscuras golondrinas. En este poema se hacen presentes todas las características del romanticismo. Bécquer recurre con desesperación, celos, tristeza y angustia al recuerdo del amor perdido. Nada en el mundo le es suficiente para escribir su desolación. Las golondrinas, las madreselvas, las ardientes palabras de amor, todo pueden renacer excepto el amor perdido y la fatalidad que hará imposible el reencuentro. Solo le queda el hedonista consuelo de estar seguro de que nadie conseguirá amar como él ha sido capaz. Juan Valera y Alcalá Galiano nació en Cabra, Córdoba, España, el 18 de octubre de 1824, en el seno de una familia aristócrata.
Sus padres, José Valera Viaña y la marquesa de la Paniega, Dolores Alcalá Galiano. Los años de su niñez transcurrieron en el mundo rural andaluz, que después se reflejará en muchas de sus novelas. Antes de iniciar sus estudios de filosofía y derecho en la Universidad de Granada, estudió lengua y filosofía en el Seminario de Málaga entre 1837 y 1840 y en el Colegio Sacromonte de Granada en 1841. Ingresó en el cuerpo diplomático y desempeñó diversas funciones diplomáticas en varias embajadas, y, más tarde, fue ministro plenipotenciario en diversas capitales europeas y en Washington. Fue diputado y ocupó importantes cargos en la administración. En 1861 ingresó a la Academia de la Lengua. La última etapa de su vida transcurrió alejada de toda actividad pública a causa de su ceguera. Pasarse de listo. Es una de las primeras novelas de Juan Valera. Nos presenta a don Braulio casado con una mujer mucho más joven que él. Hombre demasiado caviloso, nos da a pensar que su esposa no lo ama, por ser viejo y feo, y que lo engaña con el conde de Aledín, quien la pretende, y con el que ella no pasa del inocente galanteo. Sin embargo, el personaje más interesante es Inesita, cuñada de don Braulio, y que es la que en verdad se pasa de lista, engañando a todos los que viven con ella, mientras se deja querer por su novio. Aprovecha el tiempo con el conde y distrae las sospechas sobre su hermana. Charles Dickens nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth. Pasó su infancia en Londres y en Kent, lugares descritos frecuentemente en sus obras. Abandonó su escuela y se vio obligado a trabajar desde muy chico, al ser encarcelado su padre por deudas. La mayor parte de su información la hizo como autodidáctica, y su novela, David Copperfield, es en parte autobiográfica, y trasunta sus sentimientos al respecto. A partir de 1827 comenzó a prepararse para trabajar como reportero en una publicación de un tío, The Mirror of the Parliament, y para el periódico liberal The Morning Chronicle. Murió el 9 de junio de 1870, y sus restos fueron sepultados en la abadía de Westminster. David Copperfield. La historia trata de la vida de David Copperfield desde su infancia hasta la edad adulta. David nació en Inglaterra alrededor de 1820. El padre de David muere antes de que nazca, y cerca de 7 años más tarde su madre contrae matrimonio con el señor Murdstone. A David le desgrada su padrino, y siente lo mismo por la hermana de este, Juana, quien pronto pasa a vivir en la misma casa. El señor Murdstone critica a David por retrasarse en sus estudios. En una de esas, David lo muerde y luego es enviado lejos a una escuela de pensionados, Salem House, con un director despiadado, el señor Crackle. Aquí se hace amigo de James Stefford y Tommy Traddles, quien, en un verdadero estilo dickensiano, desaparece y vuelve a aparecer más adelante. La historia sigue a David mientras crece hasta la edad adulta, y es alegrada por muchos personajes bien conocidos que entran, abandonan y vuelven a aparecer en sus vidas. Antonio Machado. Nació en Sevilla y vivió luego en Madrid, donde hizo sus estudios. En 1893 publicó sus primeros escritos en prosa, mientras que sus primeros poemas aparecieron en 1901. Viajó a París en 1899, ciudad que volvió a visitar en 1902, año en el que conoció a Rubén Darío, del que será un gran amigo durante toda su vida. En Madrid, por esas mismas fechas, conoció a Unamuno, Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez y otros destacados escritores con los que mantuvo una estrecha amistad. Fue catedrático de francés y se casó con Leonor Izquierdo, quien murió en 1912. En 1927 fue elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Durante los años 20 y 30 escribió teatro en compañía de su hermano, también poeta, Manuel, estrenando varias obras entre las que destacan La Lola se va a los puertos de 1929 y La Duquesa de Benamejí de 1931.
Cuando estalló la Guerra Civil Española estaba en Madrid. Posteriormente se trasladó a Valencia y Barcelona, y en enero de 1939 se exilió al pueblo francés de Collioure, donde murió en febrero. Campos de Castilla. Antonio Machado nos recuerda cómo él vivió su infancia en esa Castilla, y nos da críticas acerca de que Castilla ya no es la misma desde hace siglos, donde habitaron grandes personas como el mío Cid, que provocaban que la gente tuviera un gran orgullo de ser español. Sin embargo, ese orgullo fue lo que los ayudó a decaer, ya que no querían rebajarse los trabajos de los moros cuando estos fueron expulsados. También nos habla de la ciudad en sí como una ciudad mágica, llena de belleza por su paisaje, su vegetación y su fauna. Antonio Machado sentía un gran amor por su Castilla, y por el mismo amor se atrevió a criticar su amada Castilla, por todo lo que le acontecía en esos momentos. Estaba llena de ignorancia y eran miserables. Al igual que otros autores, Antonio Machado trata de hacer que el pueblo español trate de rescatar lo que habían perdido. Autor José Ortega y Gasset. Nació el 9 de mayo de 1883 en la ciudad de Madrid, España. Exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la razón vital. Doctor en Filosofía de la Universidad de Madrid en 1904. Entre 1905 y 1907 realizó estudios en Alemania, Leipzig, Nuremberg, Colonia, Berlín y sobre todo Marburgo. En 1910 se casa con Rosa Potorno, colaborador del diario El Sol desde 1917, donde publica bajo la forma de folletines dos obras importantes: España invertebrada y La rebelión de las masas. En 1923 funda la revista Occidente, siendo su director hasta 1936. Facciones del amor. En esta obra, el autor, Ortega y Gasset, nos trata de explicar todas las cosas buenas y malas que forman el amor, y también nos explica que el amor de siempre nace en diferentes sentimientos como el deseo. Nos da una explicación de la enorme diferencia que existe entre el amor y el odio. Federico García Lorca. Nació el 5 de junio de 1898 en la ciudad de Granada, España. Fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. En 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar las carreras de Filosofía y Letras y Derecho. En el año de 1927 se reunieron varios poetas españoles para conmemorar los 300 años de la muerte de Luis de Góngora. Este escritor influyó enormemente en la poesía de Lorca. Un ejemplo es la obra de La Sirena y El Carabinero. De 1924 a 1927 fue el momento en el que el escritor llegó a su madurez como poeta, pero él llegó a decir que en esa época vivió una de las crisis más hondas de su vida. De sangre. El tema principal de esta obra es la vida y la muerte. Nos habla acerca de objetos relacionados con la muerte, tal como son navajas, puñales y cuchillos, y de diferentes acontecimientos trágicos donde se utilizaron estas cosas. Miguel Hernández. Nació el 30 de octubre de 1910 en la ciudad de Orihuela, España. Fue un poeta y dramaturgo de especial relevancia en la literatura española del siglo XX, aunque tradicionalmente se le ha encuadrado en la generación del 36. Miguel Hernández mantuvo una mayor proximidad con la generación anterior hasta el punto de ser considerado por Dámaso Alonso como genial epígono de la generación del 27. Los libros eran su principal fuente de educación, convirtiéndose en una persona totalmente autodidacta. Los grandes autores del siglo de oro, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Garcilaso de la Vega y, sobre todo, Luis de Góngora, se convertirán en sus principales maestros. El rayo que no cesa. Esta obra se trata acerca de un libro de poemas escrito por Miguel Hernández,
y publicado por primera vez en 1936. Se trata de un poema amoroso que está compuesto por sonetos y es probablemente la obra más acabada del poeta. El poeta trata de poner el amor relacionado algunas veces con los cancioneros medievales, en especial al cancionero de Petrarca. De esta época no se puede rescatar mucha información debido a que es más una época de transición. En estos años los escritores fueron censurados debido a la orden del gobierno dictatorial de Francisco Franco. Este produjo una fuga de personas de España en busca de un lugar seguro durante la dictadura. Juan Benet nació en Madrid el 7 de octubre de 1927 y murió el 5 de enero de 1993. Fue un escritor español considerado por algunos como el más influyente de la segunda mitad del siglo XX en España. Ejerció su profesión de ingeniero de caminos y en literatura practicó diversos géneros como drama, ensayo, cuento y novela, en el cual fue más destacado. Su obra, Volverás a Región, está ambientada en el territorio imaginario de Región. La novela describe el encuentro entre el doctor Daniel y una misteriosa mujer que lo visita. El doctor, que se encuentra a cargo de un muchacho enloquecido, habla con el huésped sobre la guerra de Región, lo pasado, presente y futuro. Esta obra pertenece a este movimiento debido a que después de la dictadura de Franco, muchos intelectuales regresaron a España a contar sus experiencias antes del exilio y durante. Luis Martín Santos nació en Larache, Marruecos, el 11 de noviembre de 1924 y murió en Vitoria, España, el 21 de enero de 1964. Fue un escritor y psiquiatra español. Tiempos de silencio. Habla de un médico llamado Pedro, quien es un investigador de cáncer. Su obra habla de una problemática que se le presenta, la cual es descubierta por la policía. Su novia muere y Pedro vuelve a su pueblo con un bajo perfil. Fue publicada en 1962, con 20 páginas censuradas, pudiendo solo considerarse la versión definitiva, la de 1981. En esta novela, el uso del monólogo interior es una de las características de la literatura de los años 60. Literatura de los 70. Pierre Ferrer nació en Barcelona el 22 de junio de 1945. Es un poeta, prosista, crítico literario y traductor español. Su obra literaria está compuesta tanto de obras en castellano como en catalán. Fue elegido miembro de la Real Academia Española en 1989 y recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas en 1998. Lecturas de Octavio Paz. Ferrer procede a una lectura atenta y demorada de los 3 poemas en verso más importantes y extensos de Octavio Paz: Piedra de Sol, Blanco y Pasado en Claro. Su propósito es reconstruir no solo el éxito estético y el impacto expresivo y verbal de los poemas de Paz, sino su indestructible y perfectamente demostrable cohesión. En su discurso titulado Homenaje, Jim Ferrer recordó que su larga amistad con Octavio Paz quedó documentada en su obra Memorias y Palabras, que reúne las cartas que le envió el escritor mexicano entre 1966 y 1997, y en el ensayo Lectura de Octavio Paz. El poeta barcelonés afirmó que Paz, como muy pocos autores, encarnaba la poesía en el mundo coetáneo. Su último libro publicado es Alma Venus en 2013. Antonio Martínez Sarrión nació en Albacete, España, en 1939. Se licenció en Derecho en la Universidad de Murcia en 1961. En 1973 llega a Madrid, en donde trabajó como funcionario en diversos puestos de la administración pública. Fue traductor, ensayista y memorista, pero es sobre todo conocido por su poesía. Pertenece a la generación llamada Los Novísimos, profundamente antirrealista e inmerso en el movimiento contracultural de finales de los años 70. Como estilo, demuestra un gran dominio del lenguaje y la sintaxis. El Centro Inaccesible es una de sus obras más representativas, la cual consta de una colección de poemas. Ana Rossetti nació en San Fernando el 15 de mayo de 1950. No solo ha cultivado el género poético, sino también el teatro y el género narrativo.
Las características principales de su obra son el erotismo y el escepticismo. Es considerada una prestigiosa poetisa española de su generación y su obra ha sido traducida a varios idiomas. Además, ha ganado importantes premios a su trayectoria. Sus obras representativas son los Devaneos de Erato, Indicios Vehementes, Virgo Potens y La Nota de Blues. Ana Rossetti, en Plumas de España, problematiza el fetichismo y la invisibilidad patente de las mujeres. La novela de Rossetti invoca la ausencia de la mujer, y en particular de la mujer andaluza. En el imaginario postfranquista debo trazar algunos de los significados que le han sido atribuidos al travestismo en diferentes coyunturas de la España franquista y postfranquista, así como las maneras por medio de las cuales dichos significados evocan la represión tanto de la feminidad como de la cultura andaluza durante la dictadura. Antonio Muñoz Molina nació el 10 de enero de 1956 en Úbeda. Escritor español. Estudió periodismo en Madrid y se licenció en Historia del Arte en Granada. Inició su trayectoria literaria recopilando sus artículos periodísticos publicados en periódicos locales y reunidos en 2 libros de ensayos titulados El Robinson Urbano en 1984 y El Diario de Nautilius en 1985. Seguidamente publicó su primer novela, Beatus Ili, en 1986, galardonada con el premio Ícaro. En esta primera novela expuso los elementos con que se caracterizan sus obras literarias, un interés en crear tramas sobre temáticas actuales para atraer la atención del lector, asimilar diferentes técnicas y realizar experimentos formales con intención de mejorar la narración y recordar el pasado.